¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Baruch Hashem, disculpen la demorita, pero bueno, me estaba arreglando. Un minutito que ¿La de Borita o de Morita? La demorita, inventé una Ah, palabra. yo creí que le estabas echando la culpa a tu señora. No, eso nunca. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Un minuto que me arreglo, así que me pongo las cosas en su lugar. Y vamos a comenzar, a continuar, mejor dicho, ¿no? Con la serie de la vida de los Tanaim. Ya me traje todos los libros y los voy a abrir para después ya ir más, como se dice, avanzar con más velocidad. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos en plena vida de Hillel Azaken? Habrán recordado, ya venimos hablando ya dos shurim de Hillel y hoy va a ser el tercero. La verdad quiero que sepan que es tan, pero tan, eh, digamos, interesante, repleta de contenidos y de anécdotas en la vida de Irene Zaquén, que creo que no, no se puede parar de hablar de él. Sinceramente no fue, digamos, uno más, se puede decir, de los Tanaín, de los más grandes que tuvimos. Y además fue una vida muy, como les dije antes, varias veces ya, una vida muy larga, muy longeva. Entonces la Gemara cuenta muchas cosas de él. Y de cada, digamos, episodio se puede aprender algo. Además quiero tratar de cerrar un poco la personalidad y las virtudes de Hillel Azaken. Así que yo pensé hoy ya comenzar con la vida de Shammai Azaken, ¿no? Que sería, digamos, el compañero de fórmula de Hillel. Pero no creo que lleguemos. Sinceramente, lo más probable es que hoy simplemente terminemos de redondear la vida de Hillel y la semana que viene ya con la vida de Shammai y explicar un poco la contienda, ¿no? La oposición, esa sana oposición entre Hillel y Shammai, y el Bet Hillel y el Bet Shammai, y todo lo que eso conlleva. Pero bueno, avancemos con Hillel Azaken. A ver, yo les dije la semana pasada, empecé a explicarles que Hillel tenía una postura muy inclusiva. Les cité un midrash, una frase famosa de Hillel Azaken, donde él afirmaba que hay que enseñarle Torah a todas las personas y no excluir a nadie, inclusive a la gente más alejada y más distanciada. Esa era la política de él, por eso él enseñaba a todo el mundo. Pero la Gemara cuenta algo muy interesante. Estamos en el Talmud Masejet Shabbat, página 31, donde no solamente Hillel enseñaba Torah a la gente alejada, Hillel era tan tolerante que incluso con la gente burlona, la gente, vamos a llamarla así, la gente fastidiosa, que venían a molestar, los famosos mecanterín, en hebreo se dice mecanterín, quiere decir la gente criticona, la gente burlona. También era tolerante con ellos. Y la Gemara cuenta tres episodios muy similares, muy pero muy similares, acerca de esta postura de Hillel. No, no lo voy a contar todo porque es muy largo, quiero ir directo al grano. La Gemara cuenta que, recordemos que Hillel vivió la mayoría de su vida en Israel, en la tierra de Israel, pero en ese momento Israel estaba, digamos, dominada, estaba bajo la órbita, la tutela del gobierno romano, y estaba lleno de romaim. Israel estaba lleno de romanos, romanos y gente también de otros pueblos, ¿no? Pero goim. Entre ellos había una, digamos, una corriente muy antirreligiosa, nacida de todo, digamos, todas las sectas saduceas, etcétera. Pero bueno, realmente los muchos romanos se burlaban de la fe judía, de las creencias, y las hacían parecer como arcaicas y mosaicas. Entre ellos hubieron tres goim, que se hicieron muy famosos, pero no precisamente por la burla que hicieron de la Torah, sino más bien por la reacción que tuvo Hillel para con ellos. Y ustedes se lo habrán escuchado un montón de veces, yo simplemente lo voy a resumir para apuntar a lo que quiero llegar, ¿no? Entonces la Gemara cuenta así, te lo voy a resumir, ¿sí? Que vino una vez un goy
La Gemara lo llama Nojri, al Goy lo llama Nojri. Nojri quiere decir extranjero, ¿no? Que vino delante de Shammai y le dijo, ¿cuántas Torot tienen ustedes? Entonces Shammai, que era, dijimos, el otro gran sabio de aquella época, que tenía una tesitura mucho más rígida, mucho más rigurosa, le dijo, tenemos dos Torah, Torah Shevistav y Torah Shebealpe. Entonces el Goy, el Nojri, con ansias y con ánimos de molestar a Shammai, le dijo, bueno, yo me quiero convertir, pero solamente recibiendo sobre mí la Torah escrita, no la Torah oral. ¿Me aceptan o no me aceptan? Evidentemente este Nojri, este Goy, era un enviado, un emisario, un mercenario de los Tzedokim. Ustedes saben muy bien que los Tzedokim eran los que abrigaban esta causa, ¿no? La de solamente creer en la Torah escrita y no en la oral. Entonces este Goy vino así, yo me convierto si solamente recibo sobre mí la Torah escrita, la Biblia, ¿no? El libro, el testamento, pero no la Torah oral, no todo el Talmud. Por supuesto que Shammai, como corresponde, lo sacó corriendo, como se dice en liso villano en español, medio vulgar, y lo sacó corriendo, lo sacó volando. Muy bien. Entonces, dice Otziú Benezifá, le gritó Shammai, digamos, en el buen sentido, ¿no? Pero lo sacó, digamos, con un escarmiento. Viene delante de Hillel y le dice lo mismo. Yo soy un goy, me quiero convertir al judaísmo, pero solamente quiero recibir la Biblia, el Viejo Testamento, nada más. No quiero recibir ningún tipo de, digamos, precepto o mandamiento oral de los sabios, del Talmud, nada de eso. Y él le dijo, bueno, ¿cómo no? Te convierto. Le hizo Brit Milá, lo metió en la Tevilá y lo convirtió. Parecía Hillel un Hasu Shalom, ¿no? Un rabino reformista. Hasu Shalom, ¿no? Entonces, la cuestión es que el primer día, que ya está convertido, el converso este que también se habrá sorprendido, ¿no? Que Hillel lo convirtió, va delante de Hillel y dice, bueno, ya me convertí, bueno, ahora quiero que me enseñes la Torah escrita. Enseñame la Torah escrita. Entonces Hillel le dijo, bueno, vamos a empezar por el Aleph Bet. Le dijo, esta es la letra Aleph, y le dibuja la letra Aleph en un pergamino de aquel entonces. Esta es la letra Bet, esta es la letra Gimal, y le fue enseñando el Aleph Bet para que este nuevo converso aprenda a leer. Al día siguiente, vuelve el converso para seguir aprendiendo, ¿no? Segundo día de clases. E Hillel esta vez, cuando le dibuja la Aleph, dice, esta es la letra Bet. Y cuando le dibuja la Bet, le dice, esta es la Aleph. Cuando le dibuja la Gima, le dice, esta es la Dalet. Y le revierte todas las letras, le mezcla todas las letras. Entonces el Goy le dice, perdón, Hillel, ayer me dijiste que esta es la Aleph, hoy me decís que esta es la Bet. Ayer me dijiste que esta es la Bet, hoy me decís que esta es la Aleph. Me mareé. Entonces el Goy le dijo, ¿viste cómo vos tenés que apoyarte en mí, confiar en mí? ¿Vos te pensás que la Torah es solamente la lectura? Vos tenés que tener un maestro en el cual confiar. Si no confías en el maestro, no podés ni siquiera cumplir la Torah escrita. O sea, sí o sí tenés que tener una transmisión oral. No existe la enseñanza que no sea oral, que no sea personificada. No existe la Torah que se llama bíblica, la Torah del código de leyes. La Torah es una transmisión y eso proviene sí o sí de un maestro. Entonces, toda la Torah es interpretativa, no es una lectura. Vos no podés ser un judío, digamos, de libro. Tenés que ser un judío oyente, que vos escuchás las palabras, las versiones, la interpretación, el espíritu, las entrelíneas de lo que está escrito. No podés decir, digamos, tomar todo tan literal y superficial. Y el Goy, que en principio vino a molestar y a burlarse de la fe nuestra, terminó entendiendo que Hillel tenía razón y se convirtió con toda sinceridad. Y así pasó con dos casos más también muy conocidos. Voy directamente al más famoso, que lo habrán escuchado todos, al Goy que le dice a Hillel, primero le dijo a Shammai, me quiero convertir mientras esté parado en una sola pierna.
Y Hillel dice que se ve que había una viga, una madera, cerca de él, con la madera lo sacó corriendo del Bet Midrash. Pero cuando fue de Hillel y le dijo, me quiero convertir al judaísmo, si me enseña la Torá, mientras yo dure estando parado en una pierna, que es poco, ¿no? Prueben ustedes cuánto uno dura en una sola pierna, pues son apenas unos minutos. Entonces, Hillel le dijo así, bueno, te convierto mientras estés parado en una pierna. A ver, dale, ponete en una pierna. E Hillel le dijo una sola frase, que es toda la Torah entera, le resume toda la Torah. Le dijo así, de alaj sane le jabraj lota avid. Zo ko la Torah kula. Lo que a vos no te gusta que te hagan, lo que vos odias cuando te lo hagan, cuando te molesta que te hagan, eso mismo no se lo hagas a los demás. Lo que a vos te molesta, no se lo hagas a los demás. Esta es toda la Torah entera. Todo lo demás, dice Hillel, ida, peirush ahí. El resto solamente un peirush. ¿Qué es un peirush? Un agregado, una interpretación de esto que yo te acabo de decir. Este enunciado es la máxima de la Torah, es el principio. De acá sale todo. Una vez que vos dominás esta frase, y lo que a vos no te gusta que te hagan, no se lo haces al otro, ya recibiste toda la Torah entera. El resto es todas interpretaciones, derivados, son todas aristas de la Torah. Pero esto es lo principal, así le dijo Hillel. Por supuesto que esto da mucho para explicarlo, hay un montón para explayarnos en cómo esta frase resume la Torá. Cómo, si a mí no me gusta que me hagan algo, por ejemplo, no me gusta que, por ejemplo, que me molesten o hablen mal de mí. Me molesta cuando hablan mal de mí. Si a mí me molesta, yo no hablo mal del otro. Digamos que yo lo hago y lo asumo. Está bien. Eso es toda la Torácula. O sea, ¿cómo llego al tefilín? ¿Qué tiene que ver eso con Shabbat? ¿Qué tiene que ver eso con, no sé, Kashrut? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, Hillel podría haber sido un poquito más, como se dice, generoso con la Torah, ¿no? No resumir en esa sola frase. Hay muchas explicaciones de por qué esa frase resume la Torah, pero en poquísimas palabras, porque no es el tema nuestro más hacer, digamos, un análisis de las frases de Hillel, sino más bien, digamos, hacer un pantallazo de su vida. Pero esto es tan importante porque Hillel acá deja un mensaje muy profundo que, si Dios quiere, nos va a explicar también todas las conductas de Hillel que ahora vamos a desarrollar. Pero en poquísimas palabras, el resumen de toda la Torá es pensar en el otro, no ser egoísta, no vivir solo para mí, no es escaparse, escabullirse del egocentrismo. Eso es el pie de toda la Torah. Todo se basa en eso. Quien solo piensa en uno, y no le importa lo que le pase al otro, por supuesto que no va a ser capaz de asumir ni de respetar ninguna regla. No va a respetar ni siquiera la divinidad, ni a un Dios, porque a él solamente le importa lo que a él le pasa. Únicamente la persona que está dispuesta a pensar en la otra persona, en ser sensitivo, en ser sensible con lo que pasa con los demás, solamente esa persona va a empezar a captar y a acaparar que hay un Dios en el mundo, que hay un reglamento universal, etcétera, etcétera. Esto es lo que explicó Hillel en brevísimas palabras, y cosa que el Goy, una vez que recibió ese mensaje poderoso, se convirtió. La Gemara dice que esos 3 conversos, hay otro más pero no lo quiero nombrar, esos 3 conversos se llamaban los conversos de Hillel. Eran conocidos como Gerei Hillel, los conversos de Hillel. Fueron muy famosos en Israel por ser Hillel quien los convirtió en un minuto nada más, con unas breves palabras. Por supuesto, imagínense que esto salía de la boca de Hillel. Cualquier goy que lo querramos convertir, con eso no le va a alcanzar. Va a haber que explayarse bastante, pero digamos, la profundidad de las palabras de Hillel en ese contexto les hacía un vuelco 180 grados, y de goy, burlón y digamos, y mofón, se convertía en un Ger Tzedek, en una persona, digamos, con un buen converso como corresponde. Pero quiero avanzar un poco más en esto que dijo Hillel, y vamos a analizar
una forma de vida que tenía Hillel que es muy interesante, porque la Gemara menciona muchos Maaseh beHillel Azaken. Ocurrió con Hillel el anciano, así lo llamaban Hillel Azaken, Hillel anciano. Recuerden que Hillel era octogenario ya cuando se convirtió en Nasi, en presidente de Israel. Para empezar, les cuento. ¿Saben que hay una halajá? Esto tiene que ver mucho con la práctica. Hay una halajá que uno tiene que comprar la comida más rica para Shabbat. Una halajá en Shulchan Aruch, ustedes abren el libro Shulchan Aruch, está escrito, es más, es la primera halajá de la halajot de Shabbat. Quien abre el Shulchan Aruch en el capítulo 242, lo primero que va a leer es eso. Que uno tiene que honrar al día sábado toda la semana. ¿Cómo? Comprando lo más rico para Shabbat. En comida, ¿sí? Hablamos de comida. ¿Ven cómo dice acá la halajá? Dice, Tzarich etamtzem beshear yamim kedei lechabed Shabbat. Es más, uno debería ahorrar el resto de los días para honrar al Shabbat. Si uno no dispone de mucho dinero, que reduzca los gastos para los días de semana, para que le quede dinero lichbod Shabbat. Es más, le voy a decir algo más. Inclusive la Gemara, esta Gemara es muy conocida, que está acá en Masejet Beitzá, ahora yo se la voy a abrir, que es muy, muy interesante. Masejet Beitzá, Raftet Zain, habla justamente de Rosh Hashanah, esto es algo muy interesante, muy, muy interesante. Porque la Gemara justamente menciona cómo uno puede administrar los gastos que tiene, digamos, su presupuesto mensual o anual. ¿Cómo se administra? Entonces la Gemara dice que los fondos, los recursos con los cuales uno cuenta, están Ketzubimlo me Rosh Hashanah. Se los leo de adentro, ¿sí? Kol mezonotav shel adam Ketzubimlo me Rosh Hashanah vea Dioma Kippurim. Todos los mezonot, digamos el sustento, los recursos, los ingresos que uno tiene para afrontar los gastos, están Ketzubim quiere decir están dictaminados o marcados o digamos, no sé cómo explicar la palabra exacta, no me sale, pero bueno, fijados, ¿está bien? Desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, o sea, esos 10 días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, se determina cuántos ingresos va a tener cada uno a lo largo del año. Y dice la Gemara que esos ingresos ya determinados son inamovibles, o sea, no son variables, no son flexibles, es lo que se llama un presupuesto fijo. Y no hay forma de alterar eso. No se puede cambiar. Durante el resto del año ya no se puede cambiar. Menos, hay una excepción. Hay una parte, hay una cuota de ese presupuesto que a uno le asignan que es movible. Es movible. ¿Cuál es? Otzaot Shabbat Beyom Tov Beotzaot Banable Talmud Torah. Los gastos que uno tiene para las compras de Shabbat y Yom Tov, los gastos que uno tiene para pagar la colegiatura de sus hijos, eso, dice la Gemara, impahat pojatimlo, y mosifimlo. Eso depende de cuál sea tu actitud. Si vos disminuís en esos gastos, te reducen los recursos que se ajustan a lo que vos querés gastar. Pero si vos incrementás esos gastos, te aumentan tus recursos para afrontar los gastos que vos querés hacer, Lijot Shabbat, o para pagar la colegiatura, la matrícula. ¿Están escuchando? A ver, en pocas palabras, digamos que yo dispongo de 100.000 pesos por mes, vamos a más o menos es mi presupuesto, entonces yo voy a hacer las compras para Shabbat, voy a un almacén kasher, y yo sé que en mi casa les gusta el fiambre. Pero para comprar fiambre para mi casa, ¿cuánto cuesta? Todos saben mejor que yo. Son varios. No sé si está Claudio Dabá por ahí escuchándonos, esperemos que no. Pero bueno, es caro el fiambre. 2.000 pesos por Shabbat, más o menos, ¿no? Para una familia, o quizás un poquito menos, etc. Ahora, yo hago las cuentas y yo no dispongo de 8.000 pesos por mes para gastar 2.000 pesos por mes en fiambre. No me da, no me cierra, hago la suma y no me da la cuenta. Entonces dice la Gemara que esa cuenta vos no la tenés que hacer. Esa cuenta es una cuenta extraordinaria, no está en tu presupuesto fijo. Esa es la parte móvil
que Dios la administra personalmente, Kaviahol. Si vos entendés que lo haces Lijod Shabbat para honrar al Shabbat, no para honrar tu estómago, ¿sí? Sino para honrar al Shabbat, porque sabés que eso alegra la mesa de Shabbat, y eso le da un ingrediente a la mesa de Shabbat que la hace distinta. Ese es Lijod Shabbat de verdad. Gasta los 2.000 pesos por semana con toda la generosidad, no te fijes. ¿Y de dónde van a surgir esos 8.000 si en mis ingresos no figuran los 8.000 esos por mes? Respuesta, Mosifim lo. Vos no te preocupes, eso no lo manejás vos. Vos no manejás esos ingresos, eso lo maneja Dios. Y Dios te lo va a hacer llegar como Él sabe. Como solo Él sabe. Puede ser a través de un descuento, puede hacer un gasto que se te disminuya, puede hacer un ingreso extra, puede hacer cualquier cosa puede pasar. Pero va a entrar. Y Mosifim lo. No hay que fijarse en eso. El resto de los gastos, digamos que son rutinarios y diarios y cotidianos, no Lijot Shabbat, dicen los poskim, dice el Hafetz Haim, el Mishnah Berurah, que bueno, tenés que administrarlo bien, no despilfarres, porque vos tenés, como se dice, una asignación prefijada. Si vos te la gastás mucho en cosas innecesarias, cuando llegue para lo necesario no vas a disponer. Entonces tenés que ser un administrador, digamos, no ser austero, pero por otro lado ser criterioso, ¿está bien? Pero Lijot Shabbat, no te fijes. Ahí, sé generoso, no te fijes, porque eso no entra en el presupuesto anual prefijado. Hasta así es una Gemara que yo les acabo de leer, está acá. Confíen en esta Gemara, más que en cualquier ministro de Economía del planeta. Bueno, pero sobre eso cuenta la Gemara, que eso mismo generó una discusión, dos puntos de vista, dos pareceres entre Hillel y Shammai. Entre Hillel y Shammai se generó, digamos, una controversia. ¿Cuál fue la controversia? ¿Cuándo yo debo hacer las compras para Shabbat? ¿Desde el día domingo o desde el viernes? ¿Cuándo empiezo yo a hacer las compras para Shabbat? Porque me estás pidiendo que yo haga las compras, la comida más rica, más sabrosa, ¿está bien? Lo mejor. Bueno, ¿cuándo empiezo? Shammai sostenía, que desde el domingo, cada vez que vayas al mercado, o al almacén, o al supermercado, ya desde el domingo empezá a observar los productos que vas a necesitar para el Shabbat. Desde el domingo. Y si ves un producto, ves por ejemplo un kilo de naranja de ombligo que se ve grande y rico y se ve muy sabroso, aunque sea caro, pero compralo. Desde el domingo, dice Shammai. No sea cosa que después, el resto de los días, te quedes sin naranja de ombligo. Así opinaba Shammai. Y Shammai, el domingo iba al mercado, buscaba lo mejorcito y lo compraba. ¿Qué pasaba si el día lunes, martes o miércoles Shammai volvía al mercado y veía un producto mejor que el del domingo del lunes? ¿Qué hacía Shammai? Volvía a comprar Lijot Shabbat. Se comía el miércoles lo que había comprado el lunes y compraba el miércoles para el sábado. Y así todos los días Shammai, y la Gemara cuenta que Shammai terminaba comiendo todos los días de la semana Lijot Shabbat, porque él siempre tenía que comer lo que había comprado para poder comprar lo nuevo para Shabbat. Esta era la postura de Shammai Azaken. Sin embargo, Hillel discutía con eso. Hillel tenía otra opinión. Hillel Azaken, dice la Gemara, Midah Jeret Aitalo. Tenía otra cualidad. ¿Cuál era? Kolma Asable Shem Shamayim. Todas sus acciones eran por el honor de Dios. Y él era famoso por un refrán, por un versículo que él lo decía muy seguido. Sheneemar, Baruch Hashem, Yom Yom. Bendito es Dios, día tras día. Así es un versículo de Teilín que lo decimos todos los días a la mañana de Shachrit. Baruch Hashem, Yom Yom, Yahamos Lanu, a él y Shuatenu Sela. Bueno, ese versículo lo decía Hillel todos los días. Baruch Hashem, Yom Yom. Bendito Dios día a día. ¿Qué quiere decir día a día? Hillel tenía confianza en que la naranja ombligo más rica le va a aparecer a él el día viernes cuando él vaya al mercado. Y aunque él veía el miércoles o el lunes un producto muy lindo, y digamos, muy, por así decirlo, con mucho, ¿cómo se dice?, prometedor,
no lo compraba. Decía, voy a ir el viernes y voy a encontrar mejor que esto. Y así Hillel iba los viernes al mercado y compraba lo mejor que encontraba. Y según lo que dice la Gemara, Hillel encontraba el viernes el mejor producto de la semana. ¿Qué pasaba con Hillel? ¿En qué difieren Hillel y Shammai? Muy interesante esto, ¿eh? Esto difiere mucho, por supuesto que ambos eran gigantes y ambas posturas, por supuesto que estaban recontra, digamos, bien vistas por todos, ¿no? Acá nadie era mejor que otro. Pero Hillel tenía otra postura. La postura de Hillel era una postura de bitajón. Bitajón quiere decir confianza y seguridad entera en Dios. No dudaba que a la hora de ir a comprar la comida para Shabbat él iba a encontrar lo mejor, porque él confiaba que lo que él hacía era Leshem Shamaim. Él no iba a comprar para Shabbat simplemente para darse un gusto, simplemente para aprovechar el Shabbat para darse todos los lujos y los manjares. Él lo hacía Leshem Shamaim. Yo lo hago para honrar al sábado, para honrar a Hashem que nos dio el día sábado. Y si esa es mi intención, no tengo dudas que Hashem me va a dar lo mejor. No tengo que comprar hoy por si acaso, por si no encuentro. Ese por si es un poquito de desconfianza. ¿Pero desconfianza de qué? Desconfianza de que lo que yo estoy haciendo ahora quizás no es íntegro y puro. Quizás estoy más pensando en mis intereses que los intereses del Shabbat. Y él no tenía esa duda. Él se conocía muy bien. Y él todo lo que hacía era Leshem Shamaim. Él iba a comprar sabiendo que va a encontrar lo mejor y punto y aparte. Tal es así, que escuchen esto que cuenta la Gemara, muy interesante. Es un midrash esto. Para que ustedes entiendan la forma de vida de Hillel. Que esto es lo más increíble. Hillel todos los días, escuchen esto, porque en aquella época no era tan común, hoy en día es muy fácil ducharse y bañarse, pero en aquella época, ustedes saben lo que era una ducha o un baño, era todo una, ¿cómo se dice? Una odisea. Había que ir a la casa de baños, se calentaban esas tinas con brasas, con leñas, y bueno, y había que ir y hacerlo y volver. Llevaba mucho tiempo. Hillel, todos los días, después de terminar su shiur, tenía un Beit Hillel, tenía una casa de estudios, se llamaba Beit Hillel, tenía cientos de alumnos, después de dar su curso diario, todos los días le decía a los alumnos, estimados alumnos, me retiro, concluí el curso de hoy, me voy a cumplir una mitzvah. Y los alumnos lo seguían y le decían, maestro, ¿qué mitzvah va a cumplir ahora? Y él les decía, me voy a cumplir la mitzvah de ir a bañarme. Y los decían los alumnos, ¿y qué mitzvah es ir a bañarse? No está en ninguna de las 613 mitzvot ir a bañarse. Entonces Hillel le respondía lo siguiente. Le dice, no, ustedes no entienden. ¿Vieron que estamos bajo gobierno romano? ¿Vieron que están las estatuas de los emperadores por todos lados? Los emperadores romanos tenían un especial para pinchar al pueblo judío interés en colocar estatuas de sus bustos, de sus cuerpos, en todo Israel y en Jerusalén también. Hay muchas historias con eso, pero no es el tema de hoy. Bueno, ¿vieron cómo hay estatuas de los emperadores romanos por todos lados? Sí, vimos. ¿Vieron que esas estatuas tienen especialistas en mantenimiento, cuidadores, que las lavan todos los días? Los lavan, ellos le pasaban un trapo con agua, con un jabón, para limpiar y mantener pulcra e impecable la estatua. Sí, vimos. Dijo, ¿y vieron que esos cuidadores les pagan, no? Les pagan un sueldo por eso, sí. Y vimos que vieron que lo respetan y son gente, digamos, bien tratada por ese trabajo que le hacen. Sí, vimos todo eso. Y sí, bueno, y si la estatua de un emperador la limpian, y el que la limpia le pagan por eso, mi cuerpo, que es un cuerpo vivo y sirviente del Dios de verdad, mi cuerpo no tengo que lavarlo. Yo voy a hacer menos que esa estatua de Calígula o de Trajano o de Julio César. Mi cuerpo es menos que eso. Mi cuerpo es más que eso. Voy a cumplir la mitzvah de higienizar y lavar mi cuerpo, porque con mi cuerpo yo sirvo al Creador. Esta es la intención de Hillel. Presten atención, al bañarse, ¿están escuchando? Mientras Hillel se bañaba, él cumplía la mitzvah de limpiar mi cuerpo para servir a Dios. No solamente eso. Después de salir del baño, los alumnos lo seguían,
Y Hillel iba a la casa y le decía a los alumnos, voy a recibir una visita. Y le preguntaba a los alumnos, ¿qué visita va a recibir usted? ¿Todos los días recibe visitas? Siempre nos dice lo mismo. Le decía a Hillel, sí, tengo una visita. Le dijo, la visita que tengo es mi nefesh, mi espíritu me está visitando en mi cuerpo. Mi espíritu está acá hoy, mañana no va a estar en el cuerpo, se va a despedir del cuerpo. Mi espíritu es un visitante en este mundo. Y yo tengo que atenderlo. Atiendo a gente que viene a mi casa a pedir, no voy a atender a mi propio cuerpo, mi propia neshama que está dentro mío, la voy a atender. Comer para mí es atender mi cuerpo. Y comer es hacerle un favor y honrar a la visita que tengo dentro mío. Esta es la postura de Hillel. Hillel, cada vez que comía, sentía que hacía un gesed, un favor con su neshama, de alimentarla y nutrirla para que perdure y esté a gusto en el cuerpo. Esta era la forma de vida de Hillel. Les cuento todo esto porque, para que ustedes sepan, que esta forma de vida que tenía Hillel le hacía vivir a Hillel. Muchos se preguntan por qué Hillel vivió tanto. ¿Cómo se hace para vivir tanto tiempo? Vivió 120 años con lucidez, con salud, con una genialidad de Hillel. ¿Cómo se hace para vivir tanto? Gran pregunta. No, es muy difícil encontrar la respuesta. Pero Hillel tiene un método, por así decirlo. Ni siquiera es un consejo, es una forma de vida. Toda la vida de Hillel era una vida gustosa. Él vivía su vida sin mala sangre, sin nervios. Vivía una vida placentera, porque toda su vida era Kol Ma'asav Leshem Shamayim. Todo lo que él hacía, lo hacía para cumplir la voluntad de Dios, para hacerse un favor a sí mismo. Toda su mentalidad estaba puesta en cumplir un precepto, en hacer algo positivo, constructivo, algo correctivo. Era una vida hiper optimista, hiper productiva. Eso le llevaba a Hillel a estar siempre en un estado, por así decirlo, de alegría, de conformismo. No tenía esas depresiones, esos altibajos, esas crisis nerviosas que muchas veces nosotros tenemos, porque no somos conscientes que nuestras acciones son siempre meritorias. Entonces, ustedes todos sabemos que el estrés afecta a la salud. Y él no tenía eso. Kol Ma'asav Leshem Shamayim. Y no solamente eso. Hillel estaba tan conectado con esa forma de vida que lo vivía a Dios constantemente. Y sabía que Dios estaba con él y no le iba a abandonar y no le iba a dejar. Porque si mis acciones son para su voluntad, para honrarlo a él va a estar conmigo, no me va a abandonar. Nunca me va a pasar algo que sea contra mis aspiraciones o mis intenciones, porque tengo intenciones puras. Tal es así, escuchen esto, que una vez Hillel volvía, esto cuenta también la Gemara, volvía a su casa después de un viaje y escuchó gritos a lo lejos de la ciudad, y los gritos provenían del barrio donde vivía Hillel Azaken. Hillel le dijo a los alumnos que lo acompañaban, quiero que sepan que esos gritos no son de mi casa. Se veía un fuego, un incendio, se divisaba el humo y se escuchaba el clamor y los gritos de auxilio y socorro. Le dijo Hillel a los alumnos, esos gritos no son de mi casa. ¿Cómo sabía Hillel que esos gritos no eran de la casa? ¿Cómo estaba tan seguro? ¿Acaso Hillel tenía un seguro contra incendios, una protección, digamos, contra el fuego? ¿Cómo sabía Hillel? Escuchen bien esto. Para empezar, Hillel le enseñó algo a los alumnos. Primero y principal, aunque haya un fuego, en mi casa no gritan. El número uno, así explican muchos comentaristas. En mi casa no gritan. Pasa algo, lo asumen, lo aceptan, y digamos, con el silencio correspondiente, actuarán. Pero nada de socorrer, y nada de gritos y clamor, esos gemidos, en mi casa no existen. Eso es número uno. Y número dos, mi casa es una casa al servicio de Dios. Y Dios no tiene por qué quemármela, porque yo la uso solamente para servirlo a Él. Él estaba convencido de que no tenía ningún pecado. Estaba convencido de que no hizo nada malo. Estaba convencido de que su casa era un ministerio de Dios. Entonces, ¿por qué Dios la va a quemar? ¿Están escuchando la forma de vida de Hillel?
tal era la firmeza de Hillel, que una vez, escuchen esto que lo cuenta, se los voy a leer porque es interesantísimo, interesantísimo el lenguaje que usa Hillel en Pirkei Avot. Se los voy a leer porque es muy interesante. Hillel dice así, Hillel dice, la Mishnah Pirkei Avot, estoy leyendo capítulo 2, Mishnah 6. Hay un montones de Mishnayot de Hillel Zaken, montones de dichos, refranes de él, montones. No hay fin para la enseñanza de Hillel. Pero yo ahora me concentro en esta. Dice así. Afurra gulgolet ahat, shetzafa al pene amaim. Una vez Hillel estaba, como siempre, acompañado de sus discípulos, caminando por un arroyo, por un río, y observa una calavera, ¿sí? Un cráneo humano, flotando en el agua. Evidentemente, a ese hombre lo decapitaron y arrojaron su cabeza al mar. Por supuesto, la cabeza con el tiempo se descompuso, quedó solamente el cráneo. Y Hillel vio el cráneo flotando en el río. Hillel se le puso a hablar al cráneo. Escuchen lo que dice Hillel. Amarla, le dijo Hillel a la calavera, ¿sí? A la cabeza. Al de ateft atfuj, besof metaifaich y etufun. Voy a traducir. Al de ateft atfuj, porque vos ahogaste, te ahogaron. Y los que te ahogaron a vos, los van a ahogar a ellos. Escuchen lo que dijo Hillel. ¿Qué quiso decir? Vos que sos una cabeza ahí flotando en el río. A ver, ¿por qué te pasó eso? ¿Por qué crees que alguien te cortó la cabeza y te arrojó al río? Porque vos hiciste lo mismo. Vos en tu vida fuiste un asesino. Mataste a una persona, arrojaste la cabeza al río. Lo mismo que hiciste vos, te hicieron a vos. Al de atfej atfuj. Para Hillel no había impunidad. No había un delito que no sea, digamos, que esté fuera de juicio. Dios es el juez del mundo. Y Él se ocupa de que cada persona que haya cometido un delito pague por eso. No la justicia terrenal, no dependemos de los tribunales ni de Comodoro Pi. Dios es el juez del mundo. Y Él a aquellas personas que decapitaron le va a causar lo mismo. Al de atfej atfuj. Te pasó lo mismo que hiciste vos. Y no solamente eso. Sof metaifaich y etufun. Aquellos que a vos te decapitaron, los que a vos te cortaron la cabeza, a ellos también les van a cortar la cabeza. ¿Por qué? Pues si ellos hicieron lo correcto, ellos cumplieron el dictamen y el juicio de Dios, porque esa persona se lo merecía. Respuesta, no. A ver, separemos las cosas, dice Hillel. Una cosa es cómo Dios maneja el mundo, y otra cosa es la injerencia humana en el mundo. ¿Cuándo está permitido uno mismo, ¿no? Hacer una corrección o a ejecutar una pena en la tierra? Solamente cuando hay un tribunal, cuando hay testigos, cuando hay advertencia y cuando esa pena está claramente estipulada en la Torá, ahí está permitido ejecutar una pena. Pero estas personas que a vos te arrojaron al mar, lo hicieron sin tribunal, porque en el tribunal rabínico, en casos que la pena, sea la pena de muerte y la pena de la decapitación, no se arroja la cabeza al mar. La cabeza se la entierra, está claro eso. Los que a vos te mataron, lo mataron sin tribunal. Ellos también fueron asesinos, ellos eligieron asesinarte. Nada más que Dios solamente les dio a ellos la oportunidad de elegir entre matarte y no, porque esa persona merecía la pena de muerte. Entonces, ellos eligieron matar, como ellos eligieron matar, también a ellos lo van a decapitar. ¿Están escuchando? O sea, en breves palabras, hay una famosa frase que resume todo. Megalgelim Jobá aliedeh Hayab, o Megalgelim Zehut aliedeh Zakai. Se promueve, se provoca un castigo por seres culpables y se provoca un premio por seres premiables. Hashem utiliza humanos en la tierra para manejar y para manipular todo, digamos, en lo que se llama la sociedad.
Entonces, a una persona que merece la muerte, porque él mató, Hashem hace que otras personas no buenas, no meritorias, Hayabim, tengan la oportunidad de, digamos, de ejecutar ese castigo que esa persona se merece. Pero esas personas que lo castigaron, eligieron castigar. Hashem no es que los obligó a hacerlo. Y esas personas también van a pagar por lo que hicieron. Nadie va a quedar acá inmune, ¿se entiende? Esta era la visión que Hillel tenía, primero que es muy saludable, porque para empezar, muchas veces digamos, lo que se llama la impunidad, la falta de juicio que uno observa, eso a la gente la enerva. Por eso la gente sale a manifestarse y sale indignada. Todo eso genera una sensación de mucha impotencia, mucha angustia. La gente se pone mal cuando ve la impunidad. Le duele en el alma. A Hillel no le dolía, porque Hillel sabía que no existe la impunidad. Dios maneja el mundo y tiene las cuentas de todos, tarde o temprano. Al de atfej, atfuj. Al que ahogó, lo ahogarán. No hay vueltas. Así funciona. Le va a suceder. Veamos o no lo veamos. Esto va a pasar sí o sí. Una vez les cuento esto entre paréntesis, porque no tiene que ver con Hillel, pero me vino a la mente y se los cuento. Que una vez una persona en la ciudad del Jafetz Haim, esto lo leí en los libros, hay un libro que es espectacular, que cuenta toda la vida del Jafetz Haim en primera persona, o sea, testigos oculares de todo lo que, de la vida del Jafetz Haim. Y cuentan que una persona en la ciudad, en el pueblo de él, era dueño de una tierra, de una casa, y se lo alquilaba a una mujer que enviudó, no tenía para pagar, y esa persona decidió echar a la viuda. Como no tenía para pagar, la echó de la casa, la desalojó. Por supuesto que esto molestó mucho al pueblo, porque fue un ataque de crueldad, ¿no? Evidentemente. Pasaron 24 años, si mal no recuerdo, o sea, más de 20 seguro recuerdo. Más de 20 años. Y a esa persona lo mordió un perro y se murió de rabia. Perro rabioso lo mordió y se murió. Dijo el Jafetz Haim, dijo después de tantos años, dijo, esto le estaba esperando a este hombre por haber echado a la viuda después hace 20 y pico de años. Esto no quedó suelto. Dios es paciente y le tuvo piedad y lo esperó para que se arrepienta, pero esto le iba a llegar. No podía zafar y salirse, escaparse, digamos, de esa fea actitud que tuvo con una mujer pobre, desamparada digamos, y viuda. Bueno, esta era, cierro el paréntesis, esto fue, digamos, bien al caso porque era la forma de vida y que tenía, muy firme en sus convicciones y jamás dudando digamos, del manejo de Dios del mundo. Pero hay algo más muy interesante, y esto iba a apuntar a lo que dije antes. Lo increíble de Hillel no solamente era su fe en Dios, su confianza en Él, y todo su accionar Leshem Shamaim. Lo principal de Hillel y lo que él consideró que es lo que se llama el leitmotiv, el motor de toda la Torá, lo que alimenta todo, es la sensibilidad hacia el prójimo. Es lo que le dijo a ese goy. Lo que a vos no te gusta que te hagan, no se lo hagas a los demás. Interesante, al goy no le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue una lección para los Yehudim. Los Yehudim tienen esa capacidad de amar al otro como a uno mismo. Sin embargo, al goy, que evidentemente no tenía ese nivel, se lo dijo en forma pasiva. Pasiva quiere decir, le dijo, no hagas lo que a los demás, lo que no te gusta que te hagan. Eso es humano y toda la humanidad lo puede captar y acatar y asumir. Pero esa sensibilidad, ¿quién me está llamando? Esa sensibilidad la aplicó Hillel en su vida entera. Y por eso Hillel llegó a lo que llegó. Hillel llegó a lo que llegó porque él era, hay una persona que me está llamando ya 5 veces. Hillel llegó a lo que llegó porque él tenía esa actitud benévola con el mundo entero. Principalmente les cuento algo para que ustedes sepan.
La Gemara dice, hay otra Gemara en Masejet Ketubot, a ver si espero poder abrírselas. La Gemara dice que hay una mitzvah de un precepto de dar caridad. ¿Está bien? Dar caridad. Dar lo que se llama, todos conocemos como tzedaká, es una mitzvah muy importante y muy conocida, dar tzedaká. Dice la Gemara que la tzedaká no tiene un valor absoluto o fijo, más bien es un valor relativo, es un valor subjetivo. ¿Qué quiere decir subjetivo? Depende del receptor, depende del necesitado. Si el necesitado es una persona de bajos ingresos, de clase baja, entonces él merece una tzedakah apropiada para la clase baja. Pero si la persona necesitada es una persona de clase alta, que en este momento tiene un apremio económico y no dispone de ingresos, hay que darle una tzedakah acorde a su nivel de vida. Y él estaba acostumbrado a cierto nivel de vida. Por ejemplo, él, digamos un ejemplo, pagaba, vamos a llamarlo así, OSDE, un plan alto de OSDE, y ahora no lo puede pagar. La tzedakah es mantenerle el plan de OSDE, la obra social que él tenía. No exigirle, no rebajarlo a, darse de baja de ese plan y buscar uno mucho más barato. Eso es como rebajarle y denigrarlo en esa calidad de vida que él tenía, que él no es culpable porque ahora no dispone. Evidentemente, no estamos hablando de una persona que ni que dilapidó, ni que derrochó, ni que defraudó, sino simplemente tuvo un contratiempo económico. Y cuenta la Gemara que Hillel fue uno de los máximos exponentes de este principio, hasta tal punto que una vez una persona muy rica, que le bajaron mucho los ingresos, Hillel le contrató un carruaje, un caballo, y además un peón, una especie de esclavo, o de jinete, o de cochero, no sé cómo llamarlo, que le maneje el caballo para llevarlo y transportarlo a esta persona. Esta persona estaba acostumbrada a tener su propio remis, por así decirlo. Luego no pudo, solventarlo más. Y él se hizo cargo del remis de esta persona. Él contrató al caballo y al jinete, al cochero que le maneja el caballo. Cuenta la Gemara que en una oportunidad, el cochero el que le manejaba el carruaje a esta persona, faltó a su jornal, no vino al trabajo. Y él mismo buscó otro y no encontró a ninguno. Y como no encontró a ninguno, y él mismo fue el que le manejó el caballo, el carruaje ese día. La carreta esa se le manejó Hillel, él. Hillel Azaken fue el que le manejó como si fuera un peón. ¿Para qué? Para que esta persona no tenga un día sin su remis particular, porque estaba acostumbrado a ese nivel de vida. Esta era la dimensión de Hillel. Hay una gran polémica. ¿Cuándo sucedió esto? A ver, recuerden la vida de Hillel. Dijimos que Hillel era muy pobre. Toda su vida fue pobre. Aparentemente fue toda su vida pobre. Ya contamos que Hillel no tenía ni siquiera para pagar el ingreso al Bet Midrash. ¿Se acuerdan? Hillel, cuando asumió la presidencia a los 80 años, ahí evidentemente Hillel subió de clase social, porque el presidente tenía un sueldo acorde a su puesto, y evidentemente el presidente debe ser rico. Así está escrito en la Gemara, que el presidente tiene que ser una persona poderosa monetariamente. Los presidentes son ricos. Entonces, Hillel Azaken, cuando asumió la presidencia, por supuesto se le ajustó, se le asignó un sueldo acorde al presidente, ya era rico. Pero cuando él era rico, porque para pagar un caballo y para pagar un peón hay que tener dinero. Y él cuando no era presidente era pobre, no tenía ni para comer él. Por supuesto que no podía pagarle ni el caballo y mucho menos el peón a otra persona. Cuando era pobre no tenía. Y cuando era rico, era presidente. ¿Un presidente se puede rebajar y trabajar de peón para que otra persona no sufra de carencia y de dignidad? ¿Está permitido? ¿Un presidente se puede rebajar? ¿Puede él hacer un acto, digamos, de
de denigración? ¿Está permitido o no está? ¿Ustedes qué opinan? ¿Está permitido o no está permitido? Un presidente, a ver, el presidente de Yeshurun, hoy en día mi primo, Ramón Yemal, ¿se puede poner a lustrar las butacas del templo? Mauricio dice que sí, ¿eh? Vos fuiste secretario 30 años, vamos a ver si ilustraste vos. ¿Puede o no puede? ¿Qué opinan ustedes? Mauricio dice que sí. Bueno, les cuento, no puede, prohibido. ¿Por qué está prohibido? Escuchen esto. Dice la Gemara, Nací Shemahal al Kebodó, en Kebodó Mahul. Cualquier persona puede deshonrar su honor, puede rebajarse. Un papá puede permitir que su hijo le falte el respeto, si está bien, hay que manejarlo, ¿no? Pero puede llegar a permitir, puede ceder. Cualquier persona puede ceder su honor, pero no el presidente. ¿Por qué no puede? Está prohibido. ¿Por qué no puede? Porque el honor no es un honor personal, es un honor de su puesto, de su autoridad. Y él, si se rebaja, está deshonrando la autoridad, no a su persona. Y él no tenía permiso, no podía rebajarse y manejar un caballo como si fuera un peón más. La Gemara dice que lo manejó 3.000. 1.000 es una medida de longitud que se calcula más o menos 1 kilómetro y pico. Eso es 1.000. O sea, 30 cuadras, 3 kilómetros, y él lo estuvo llevando con el caballo. Y él no podía hacer eso, más allá de la edad avanzada que tenía él. Era presidente de Israel. Entonces, ¿cuándo sucedió esto que la Gemara cuenta? ¿Cuándo pasó? Cuando era pobre no tenía, y cuando era presidente no podía. ¿Cuándo pasó? Gran pregunta. Hay que buscar la respuesta. Bueno, hay una versión, una opinión, que esto pasó en los primeros 40 años de Hillel, cuando vivía en Babilonia. Cuando vivía en Babilonia, los primeros 40 años de Hillel ya era un gran sabio. Era Hillel, era un gran sabio. Y en Babilonia, Hillel no era pobre. Hillel tenía ingresos en Babilonia. Era rico Hillel en Babilonia. Después, esos segundos 40 años viajó a Israel, y ahí, con tal de estudiar Torah de la boca de Shemaya y Abtalión, él se perdió todos sus ingresos y llegó a la extrema pobreza. Pero cuando los primeros 40 en Babilonia, en Irak, Hillel tenía, se supone que este evento que la Gemara relata pasó en Irak, en los primeros 40 años de Hillel. Así hay una versión. Hay otra versión que dice que Hillel esto lo hizo durante sus últimos 40 años de ancianidad, cuando ya era presidente y ya tenía dinero para contratar. Pero esto que Hillel hizo, un segundito, esto que hizo Hillel de contratar un peón y llevarlo él mismo al caballo, para que esta persona, no sufra, digamos, de humillación o de indignación, o digamos, de bajeza, Hillel, escuchen esto, se disfrazó de peón. No lo reconocieron como Hillel. Él no estaba vestido como Hillel Azaken, que tiene que tener su investidura, ¿no? Y su uniforme de presidente. Él se vistió de peón, se disfrazó, y nadie lo reconoció. Se ve que se puso una especie de sombrero. Nadie lo reconoció como Hillel Azaken. Todo con tal de que esta persona, que en su momento fue rico y ahora no lo es, no pierda esa condición, no pierda su bajeza. ¿Están escuchando? Todo esto, ¿qué nos muestra? Nos muestra la sensitividad de Hillel. Hillel era hipersensible por lo que los demás sienten. No era, digamos, indiferente y, como se dice, indistinto de lo que le pasa al resto. Hillel sentía lo que le pasa al resto. A mayor nivel de sensibilidad, mayor es nuestra religiosidad. Escuchen esto, que es muy importante. Escuchen esto. ¿Quién se considera más religioso que otro? Escuchen bien. El que cumple más, el que come mejor que ayer. ¿Quién es más religioso que el otro? Según Hillel, es más religioso el que más sensible es con los sentimientos del otro. Porque según Hillel, eso es lo que promueve toda la Torá. Y cuanto más sensibles seamos, más Torá tenemos. ¿Están escuchando?
Por supuesto que hay que cumplir todo, hay que observar todas las mitzvot. Nadie viene a disminuir la observancia de ningún precepto. Estamos hablando de qué es lo que motiva, qué es lo que promueve el cumplimiento, qué cualifica mi religiosidad, lo cualifica cuánto yo soy sensible por el otro. Esto es lo que acá enseñó Hillel Hazaken. E Hillel, que llegó a la hipersensibilidad, fue el hombre más distinguido. ¿Escucharon esto? Esta era la forma de vida que tenía Hillel Hazaken. Y para terminar, les cuento algo más que resume la vida de Hillel. Hillel falleció a los 120 años. Una de sus... él dejó muchos alumnos, muchos hijos, dejó una descendencia, digamos, un linaje especial. Duró 400 años la dinastía de Hillel Hazaken. La presidencia a partir de Hillel pasó a ser hereditaria. Hasta Hillel, la presidencia de Israel era por atributos propios, por méritos propios. Pero después de Hillel fue tal el grado de, digamos, de linaje y de pureza familiar que llegó la dinastía de Hillel, que la presidencia era propiedad de su familia. 400 años, desde el menos 100 hasta el más 300, toda digamos, la época de los Tanaim, toda entera, desde Hillel hasta el final de la época de los Tanaim, el presidente de Israel fue siempre un descendiente de Hillel, siempre. Después de Hillel vino su hijo Rabbi Shimon, después de Rabbi Shimon vino su hijo Rabban Gamliel, después de Rabban Gamliel vino su hijo Rabban Shimon ben Gamliel, después de su hijo vino su hijo Rabban Gamliel ben Rabbi Shimon, después de él vino su hijo Rabbi Yehuda, y así sucesivamente. Viene una cadena larguísima de todos sabios con esta presidencia tan especial que tuvimos en nuestra época dorada. Termino con esto para comentarles algo muy interesante que tiene que ver, es un parte económico. Hillel hizo una tacaná que hasta hoy en día sigue vigente, que se llama Takanata Prosbul. ¿Qué es Takanata Prosbul? El Prosbul o Prosbol, ¿no? Es un salvataje de las deudas. ¿Qué sucede con las deudas? La Torá dice que cada 7 años caducan las deudas. Si uno le debe dinero a otra persona, a otro judío, al 7º año, a la Shemitah, si comienza el 7º año y no se han saldado las deudas, no se saldan más. Las deudas se condonan, se perdonan obligatoriamente. Así es, cada 7 años hay un ciclo de limpieza de deuda. Estaría buenísimo que le pase en la República Argentina esto, ¿sí? No con un default, sino con una Shemitah. Bueno, la cuestión es que, ¿qué pasó? Esto es lo que la Torá dice, ¿sí? La Torá dice clarísimo, cada 7 años mitzvah de la Torá de no cobrar la deuda contraída anteriormente. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo la gente empezó a dejar de prestar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezaron a sospechar que el deudor estiraba los plazos y retrasaba el pago para que le caiga la Shemitah y lo libere de la deuda. Entonces se redujo mucho el crédito. Todos sabemos que la contracción del crédito implica una contracción de la economía. Y Hillel, para salvar este problema, hizo una nueva, llamámosla así, un nuevo salvataje, una nueva regla de las deudas. Que antes que empiece el 7º año de la Shemitah, el acreedor, presten atención, el acreedor le traspasa la deuda, el derecho a cobrar, se lo traspasa a un bedín, a un tribunal rabínico. El tribunal rabínico es una personalidad jurídica, pero no es personal. Las personas entre ellas se condonan las deudas, pero el tribunal, que no es una persona, sino es una entidad, un ente, frente al tribunal no se perdonan las deudas siguen vigentes. Entonces, el acreedor le traspasa, se hace con un documento, ¿sí? Un documento donde uno le traspasa, le transfiere la deuda al bedín, y el bedín ahora es el responsable de cobrarla. Entonces, el deudor terminará pagando la deuda al bedín, y el bedín después lo que hace es transferir el dinero al acreedor. ¿Está bien? ¿Me van a decir que es una tramoya? Sí, es una tramoya. Y Hillel la instauró.
porque Hillel entendió que era la única forma de mantener el crédito vigente, para que la economía no se pare, ¿no? Para que no se frene. Entonces, el Prosur hasta hoy en día, me acuerdo la última Shemitah, me acuerdo hicimos una reunión en el templo e hicimos la transferencia de las deudas, se hace hasta hoy en día. Y eso lo que hace fue, digamos, reactivó toda la economía de Israel en aquel entonces. Fue una de las más famosas, digamos, decretos de Hillel Azaken. Bueno, terminé con esto. La semana que viene tenemos bastante más para hablar de Shammai Azaken, el colega y el compañero de toda la vida que tuvo Hillel Azaken, de las controversias y las polémicas y las discusiones entre Bet Shammai y Bet Hillel. Vamos a hablar mucho. Vamos a hablar mucho de lo que son las posturas permisivas y más livianas y las posturas más, vamos a decir, gravitantes y rigurosas de la halajá. Vamos a hablar mucho de la jumbrot, de las kul, vamos a hablar mucho de todo esto. Vamos a hablar de los majlokot. A partir de Hillel y Shammai nació una nueva época, una época de discusiones, una época de controversias halágicas y legales, cosa que hasta ese entonces no sucedía. A partir de Hillel y Shammai comenzó la era de los majlokot, de las discusiones, ¿no? Que hoy en día abundan, en aquella época fueron las primeras de todas. Bueno, si Dios quiere, la semana que viene continuamos. Los dejo acá porque se me alargó, se me fue la clase, se me fue. Pero bueno, tenía mucho lo que hablar y créanme que me quedé re corto, ¿eh? Tenía mucho más. Hazaku Baruch, Ramón. Excelente. Muy lindo, como siempre. Bueno. A pesar que ayer me sacaste el lugar. A pesar que ayer me sacaste el lugar de no estacionar. Me digas así. Me iba a ir y justo me acordé de un lugar y entonces volví. Si te hubiera reconocido, te dejo mi lugar y te dejo estacionar. Si tuviera, pero no te vi, yo no veo de lejos y no te reconocí. Por favor. Te hubiera dejado. Por favor. Bueno. Siempre que logramos sacar la sonrisa a alguien es positivo. Exactamente. Bueno, bueno, y más en esta época. Bueno, saludos a todos. Hazaku Baruch. Bye, bye. Una pregunta. Ah,